¿Te imaginas la emoción de estar resolviendo un rompecabezas y de repente darte cuenta de que esa pieza también resuelve un misterio que todo el mundo se preguntaba hace años? Yes, that is the answer. Eso fue lo que le sucedió al físico Paul Dirac. Durante décadas, el mayor misterio de la física era una regla inquebrantable del universo que todos conocemos, pero nadie sabe explicar. Es la regla de los paquetes: la electricidad nunca fluye como el agua, sino como granos de arena. Siempre en pedazos exactos, nunca a la mitad, hasta que un hombre obsesionado con la belleza de las matemáticas encontró la respuesta en el lugar más inesperado: un imán que no debería existir. El mundo que conocemos nos cuenta una historia de parejas inseparables. Por cada polo norte, debe haber un sur. Por cada luz, una sombra. Pero Dirac sospecha que el espejo de la naturaleza está incompleto. ¿Por qué el universo permite que la electricidad viva sola en un electrón, mientras condena al magnetismo a estar siempre encadenado en parejas? Para resolver este desequilibrio, Dirac hizo algo audaz. No buscó en las estrellas, ni en un microscopio. Buscó en la lógica. Imaginó lo imposible: un imán solitario. Un punto de origen puro. El monopolo magnético. Pero la física tiene un precio. Al introducir este imán solitario, Dirac descubrió una grieta en el espacio-tiempo, un hilo invisible que amenazaba con destruir la realidad misma. Fue entonces cuando ocurrió el milagro. Dirac se dio cuenta de que este hilo solo permanecía oculto si la electricidad del universo seguía una regla estricta: debía venir en paquetes exactos, en piezas fundamentales. Sin proponérselo, aquel hombre silencioso había resuelto el mayor enigma de la materia. La existencia de un solo monopolo en algún rincón del cosmos era la razón por la cual cada electrón en tu cuerpo, en la Tierra y en la galaxia más lejana, es idéntico al anterior. Esta es la historia de cómo un error matemático se convirtió en la llave para entender el orden del universo. Londres, 1931. En el silencio de su oficina en Cambridge, un hombre camina por la cuerda floja entre la matemática pura y la realidad misma. Su nombre es Paul Dirac. Mientras sus colegas intentan descifrar el caos del átomo, Dirac busca algo mucho más esquivo. No buscaba explicar la electricidad. Él buscaba simetría. Se preguntaba algo que un niño podría preguntar: si existen partículas de electricidad positiva y negativa por separado, ¿por qué el magnetismo siempre viene en parejas de norte y sur? ¿Dónde están los monopolos, esos imanes de un solo polo? Los físicos llevan buscando esta partícula más tiempo que ninguna otra, y de todas las fantásticas criaturas de la física de partículas, esta es quizás la más probable de existir. Imagina que tomas este imán y lo cortas exactamente por la mitad. ¿Qué crees que pasaría? Lógicamente, pensarías que ahora tienes el polo norte en una mano y el polo sur en la otra. Pero el universo tiene una regla inquebrantable que te prohíbe hacer eso. No importa cuántas veces lo rompas, siempre obtendrás dos imanes más pequeños. En el mundo de la electricidad, puedes tener una carga positiva sola, como un protón. Pero el magnetismo parece tener una regla inquebrantable: los polos siempre vienen en parejas. ¿Por qué la naturaleza nos prohíbe el monopolo magnético? James Clerk Maxwell, el padre del electromagnetismo, se dio cuenta de que sus ecuaciones eran casi perfectas, excepto por un detalle asimétrico que parece un error de diseño de la naturaleza. Si encontráramos un solo imán de un solo polo, un monopolo magnético, la física entera cambiaría en un segundo. James Clerk Maxwell unificó la luz, la electricidad y el magnetismo, pero sus ecuaciones tienen un pequeño defecto estético: no son simétricas. Si existieran los monopolos, las leyes del universo serían matemáticamente perfectas. Maxwell sabía que algo faltaba. Pero, ¿qué significa que las ecuaciones de Maxwell no son simétricas? Esa es una de las preguntas más interesantes de la física porque toca la fibra de la estética del universo. Cuando decimos que las leyes de Maxwell no son simétricas, nos referimos a que la electricidad y el magnetismo no se comportan exactamente igual en las ecuaciones, aunque parezcan primos hermanos. Para entenderlo, imagina que las ecuaciones de Maxwell son un espejo. Si pones la electricidad frente al espejo, esperarías ver el magnetismo reflejado de la misma forma, pero hay algo que falta.
Uno de los puntos clave de esa asimetría es que existen fuentes eléctricas, pero no magnéticas. En la electricidad, tú puedes tener una carga positiva sola, un protón, o una carga negativa sola, un electrón. Si encierras un protón en una caja, las líneas de campo eléctrico salen de él, en consecuencia la ley de Maxwell dice que la fuente de electricidad es la carga eléctrica, es decir, nabla E igual a ρ. Pero en el magnetismo no puedes tener un polo norte solo. Si cortas un imán por la mitad, siempre aparece un nuevo norte y un nuevo sur. No importa cuánto lo rompas, siempre vienen en parejas, dipolos, y en este caso la ley de Maxwell nos dice que la fuente de magnetismo es siempre cero, nabla B igual a cero. Otro punto clave es el origen de los campos. En electricidad un campo eléctrico puede ser creado por una carga estática, sentada ahí sin moverse, mientras que el magnetismo solo aparece cuando las cargas eléctricas se mueven, corriente eléctrica. No existe una corriente de carga magnética que cree campos eléctricos de la misma manera. Si miras las ecuaciones en un pizarrón, verás que del lado eléctrico hay símbolos que representan la carga y la corriente, pero del lado magnético esos espacios están vacíos, en cero. Decir que las ecuaciones de Maxwell no son simétricas significa que el magnetismo parece ser un esclavo de la electricidad, es decir, que el magnetismo solo existe porque las cargas eléctricas se mueven, pero no existe una materia magnética pura que haga lo mismo. Es como tener un equipo de baile donde uno siempre guía y el otro solo sigue. La simetría perfecta sería que ambos pudieran guiar por igual. Ahora para poder entender por qué la ley de Gauss para el magnetismo prohíbe los monopolos, primero debemos compararla con su hermana, la ley de Gauss para la electricidad. Como ya vimos, la ley de Gauss para la electricidad dice que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga neta que hay dentro. Si pones un protón, una carga aislada, dentro de una esfera imaginaria, las líneas de campo salen de la esfera o si la carga eléctrica es un electrón las líneas de campo entran a la esfera. Matemáticamente se escribe así, nabla E igual a ρ lo que indica que hay una fuente de campo eléctrico. En contraparte la ley de Gauss para el magnetismo dice que el flujo magnético neto a través de cualquier superficie cerrada es siempre cero y matemáticamente se escribe así, donde el valor cero indica que no existe una fuente de campo magnético. Imagina que rodeas un imán con una esfera invisible, una superficie de Gauss. Cada línea de campo magnético que sale del polo norte tiene que entrar obligatoriamente por el polo sur para cerrar el bucle, dando esto como resultado que el balance total de líneas que atraviesan la superficie es cero, lo que sale es igual a lo que entra. Por lo tanto, la ecuación nos dice que no existen fuentes ni sumideros de magnetismo. Las líneas de campo magnético no nacen ni mueren en un punto, son bucles infinitos. Es como si el campo eléctrico fuese un grifo de agua, la fuente, y el magnetismo una bomba de pecera que mueve el agua en círculos. El agua nunca sale del sistema, solo da vueltas. La ley de Gauss simplemente confirma que, hasta ahora, el magnetismo no tiene grifos ni desagües. Maxwell escribió sus leyes basándose en lo que veía en la naturaleza, que los imanes siempre tienen dos polos. Por eso puso un cero en el lado derecho de la ecuación. Sin embargo, si descubriéramos un monopolo, un polo norte solo, y lo metiéramos en una esfera imaginaria se tendrían que las líneas de campo saldrían de él hacia todas direcciones, como una estrella, pero nada entrando. Entonces el flujo neto ya no sería cero y la ecuación nabla B igual a cero, dejaría de ser cierta. Tendríamos que cambiar ese cero por una variable que represente la densidad de carga magnética. Esto haría que las ecuaciones de Maxwell fueran perfectamente simétricas. La electricidad tiene cargas, el magnetismo tendría cargas. La electricidad tiene corrientes, el magnetismo tendría corrientes. En la física clásica estándar las ecuaciones de Maxwell establece que la ley de Gauss para el magnetismo es la divergencia del campo magnético B es igual a cero. Y que la ley de Faraday es el rotacional del campo eléctrico E es igual a menos la derivada parcial del campo magnético B respecto al tiempo t, lo que significa que no existen los monopolos magnéticos, no puedes tener un polo norte sin un polo sur. Sin embargo, si descubriéramos el monopolo,
la física tendría que añadir a la ley de Gauss del magnetismo una carga magnética ρ sub m y a la ley de Faraday un término de corriente magnética J sub m. En consecuencia, las ecuaciones de Maxwell se volverían totalmente simétricas, quedando la ley de Gauss para el magnetismo con monopolos como la divergencia del campo magnético B es igual a la permeabilidad magnética del vacío, mu sub 0, por la densidad de carga magnética, ρ sub m. Donde nabla.b indica si el campo nace o muere en un punto. ρ sub m es la fuente, la carga magnética, el equivalente a la carga eléctrica Q o ρ en electricidad. En cambio, la ley de Faraday dice que el rotacional del campo eléctrico solo depende de la variación temporal del campo magnético. Sin embargo, al añadir el término de corriente magnética J sub m, la ecuación quedaría como el rotacional del campo eléctrico E es igual a menos la derivada parcial del campo magnético B respecto al tiempo t, menos la permeabilidad magnética del vacío, mu sub 0, por la densidad de corriente magnética, J sub m. Así como una carga eléctrica en movimiento crea una corriente eléctrica J sub e, un monopolo magnético en movimiento crearía una corriente magnética J sub m. Si este término existe, significaría que un flujo de cargas magnéticas puede generar un campo eléctrico a su alrededor, de forma análoga como las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. El signo negativo antes de mu sub 0 por J sub m es crucial para mantener la consistencia con la ley de Lenz y la conservación de la energía. Asegura que los efectos inducidos se opongan a la causa que los produce, manteniendo la estructura dual simétrica con la ley de Ampere-Maxwell. ¿Por qué es importante? Si esta ecuación se cumple, es decir, si ρ sub m es diferente de 0, significa que existen los monopolos en el magnetismo, es decir, partículas que son solo norte o solo sur, y en consecuencia al incluir ρ sub m y J sub m, las ecuaciones de Maxwell del magnetismo tendrían una belleza y simetría matemática casi perfecta con respecto a las de la electricidad. Observa la comparación. Y llegamos al momento eureka de Paul Dirac en 1931, donde demostró que si existiera aunque sea un solo monopolo en el universo, explicaría el por qué la carga eléctrica está cuantizada, la cual es, sin duda, una de las conclusiones más elegantes y sorprendentes de la física teórica. Dirac no buscaba simetría, buscaba una respuesta de por qué la electricidad funciona como funciona. Su conclusión fue asombrosa: si el monopolo existe, la física tiene sentido. Pero Dirac llegó a esta conclusión buscando una cosa y terminó resolviendo la otra. Fue un proceso de dos vías. Originalmente, Dirac estaba explorando las ecuaciones de la mecánica cuántica y se dio cuenta de que no había ninguna razón matemática sólida para que los monopolos estuvieran prohibidos. Él se preguntaba, ¿por qué la naturaleza permite cargas eléctricas aisladas pero no magnéticas? Así que se puso a trabajar para ver si era posible incluir un monopolo en las matemáticas cuánticas sin romperlo todo, pero mientras intentaba que el monopolo encajara en la física cuántica, se topó con un gran problema, el del hilo invisible. ¿Y de dónde sale ese hilo? Imagina que quieres dibujar flechas en una pelota de tenis que representen el campo magnético saliendo de un monopolo, un punto en el centro. El campo debe salir hacia todas las direcciones. El problema es que, matemáticamente, no existe ninguna fórmula que pueda describir flechas saliendo en todas direcciones sin que en algún punto las flechas se vuelvan locas o se anulen. Para que la matemática de Maxwell funcione, Dirac tuvo que hacer trampa. Para engañar a las matemáticas y permitir un monopolo, se puede aproximar un monopolo magnético separando suficientemente los extremos de un campo magnético dipolar, de tal manera que se puedan desaparecer las líneas de campo que los conectan. Dirac imaginó que el polo norte estaba conectado al polo sur por un filamento infinitamente delgado conocido como la cuerda o hilo de Dirac, por donde fluye el magnetismo para poder alimentar al monopolo. Esto se podría lograr si se construye un solenoide que genere un campo dipolar cuyas líneas de campo están confinadas dentro de la bobina. Así pues, si el ancho de la bobina es mucho menor que su longitud, se asemeja a dos cargas magnéticas aisladas, y el argumento de Dirac es que para que este monopolo fuera real y no una simple construcción matemática, esa cuerda tenía que ser invisible para cualquier experimento. Y es aquí donde está el problema: en la naturaleza, este hilo no es invisible, y en el mundo cuántico, un electrón no es una bolita, sino una onda.
Y las ondas no se dejan engañar fácilmente. Si una partícula eléctrica como un electrón pasa cerca de ese hilo, debería sentir una fuerza magnética extrañísima concentrada en esa línea. Pero Dirac sabía que ese hilo no es real, es solo un truco de dibujo matemático. El problema físico era, ¿cómo hacemos para que un electrón pase justo a través o alrededor de ese hilo y no sienta nada? Si el electrón nota el hilo, la teoría falla porque el hilo sería un objeto real y estorboso. Aquí es donde entra la magia de la física cuántica. Recuerda que el electrón es una onda, esta onda tiene una fase, imagina la posición de la aguja en un reloj circular mientras la onda viaja. Cuando una onda rodea un obstáculo, como el hilo, su ritmo, fase, cambia. Para que entiendas bien este concepto, vamos a usar una analogía que puedes visualizar fácilmente, el reloj y las vueltas completas. Imagina que el electrón es una manecilla de reloj que avanza por el espacio. Su ritmo es el giro de esa manecilla. Para que el electrón sea estable, cuando termina un recorrido y vuelve al punto de partida, la manecilla debe apuntar exactamente al mismo lugar, por ejemplo, a las 12. Ahora, pongamos el hilo del monopolo en medio de su camino. El hilo actúa como un duende que, cada vez que el electrón lo rodea, agarra la manecilla del reloj y la adelanta o la atrasa un poco. Si el electrón rodea el hilo y la manecilla termina apuntando a las 3 o a las 6 en lugar de a las 12, el electrón se confunde. Físicamente, esto significa que la partícula se destruye porque su onda ya no encaja consigo misma. Se nota que hubo un error en el camino. La única forma de que el electrón no se dé cuenta de que el hilo le movió la manecilla es que el hilo la mueva una vuelta completa o 2, o 3. Si el duende del hilo mueve la manecilla exactamente 360 grados, cuando el electrón mira su reloj, la manecilla vuelve a estar a las 12. El electrón no nota nada. Para él, el hilo era invisible. ¿Y por qué esto cuantifica la carga? Aquí es donde aparece la matemática más hermosa de la historia. Dirac calculó que la fuerza con la que ese duende, es decir el hilo, mueve la manecilla para dar este retraso o salto perfecto depende de una relación innegociable. E por G es igual a N por H entre 4pi. Donde E, la carga eléctrica elemental del electrón. G, la carga o fuerza magnética de un monopolo magnético. N, un número entero, 1, 2, 3, n. H, la constante de Planck. Si ese resultado no es un número entero, 1, 2, 3, n, el salto no es perfecto, el hilo se vuelve visible para la carga y la física se rompe. Si el monopolo existiera, este tendría una carga fija, entonces la única variable que puede ajustarse para que el resultado siempre sea un número entero es la carga eléctrica. Por lo tanto, para que el movimiento sea siempre una vuelta completa, de las 12 a las 12, la carga del electrón tiene que ser un valor muy específico que encaje con la fuerza del monopolo. En otras palabras, tiene que estar cuantizada en escalones precisos para que el hilo del monopolo permanezca oculto. Si la carga eléctrica pudiera ser cualquier número, como 0.25 o 0.88, la manecilla terminaría en posiciones extrañas, como las 2.15 o las 7.40. El hilo sería visible y la física fallaría. La ecuación también dicta que la carga eléctrica y la carga magnética son inversamente proporcionales. Si la carga eléctrica, E, es pequeña, como lo es en nuestro universo, la carga magnética, G, debe ser increíblemente grande. Esto explica por qué es tan difícil detectar monopolos, las fuerzas que ejercerían serían colosales. Así, al resolver este problema, para que el monopolo fuera físicamente posible, se dio cuenta de que la solución no obligaba a que la carga eléctrica debería estar cuantizada logrando en ese momento conectar estos dos puntos. Primero que los científicos sabían que la carga era cuantificada, pero era un misterio absoluto porque era una regla sin explicación y segundo, que si existen los monopolos, la cuantización de la carga deja de ser un misterio y se convierte en una necesidad lógica. Dirac no se despertó diciendo voy a explicar la cuantización. Él estaba tratando de entender la simetría del universo, los monopolos. Sin embargo, cuando vio que los monopolos explicaban la cuantización de la carga, supo que su idea era poderosa. De hecho, Dirac escribió que la existencia del monopolo era la única explicación satisfactoria que existía para que la carga fuera cuantizada. A Dirac le importaba tanto la cuantización de la carga que dijo algo muy famoso, que estaría dispuesto a apostar que el monopolo existe, simplemente porque la explicación que ofrece para la carga eléctrica es demasiado bonita para ser mentira.
Dirac no demostró que los monopolos deban existir, sino que la existencia de un solo monopolo magnético en el universo sería la explicación natural de por qué la carga eléctrica está cuantizada. Esta ecuación dice algo asombroso. Si existe aunque sea un solo monopolo en cualquier lugar del universo, entonces la carga eléctrica no puede tener cualquier valor. Obligatoriamente, E debe ser un múltiplo de algo para que la ecuación se mantenga. La cuerda de Dirac es la única forma de incorporar monopolos magnéticos a las ecuaciones de Maxwell, ya que el flujo magnético que recorre el interior de la cuerda mantiene su validez. Si se modifican las ecuaciones de Maxwell para permitir cargas magnéticas a nivel fundamental, los monopolos magnéticos dejan de ser monopolos de Dirac y no requieren cuerdas de Dirac asociadas. Dirac descubrió que la simple existencia de un imán de un solo polo obligaría a todos los electrones del universo a tener exactamente la misma carga. No es que el monopolo cree la carga, es que su presencia dicta las reglas de juego para la electricidad. Es la razón por la cual no encontramos partículas con un 1.5% de la carga de un electrón. El universo es un sistema perfectamente sincronizado donde el magnetismo y la electricidad se dan permiso mutuo para existir. Aunque hasta la fecha no se ha detectado experimentalmente ningún monopolo magnético, este argumento sigue siendo una piedra angular en la física teórica, ya que conecta la topología del campo electromagnético con la estructura fundamental de la materia. El misterio de los monopolos magnéticos sigue abierto, esperando el día en que la teoría y el experimento finalmente se den la mano. Si te apasiona explorar los secretos más profundos de nuestro universo, no olvides darle un like a este video, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte el próximo episodio. Déjanos en los comentarios si crees que algún día encontraremos el monopolo de Dirac. Hasta la próxima.